Top 5 misterios que nadie ha podido resolver. Número 5. El hombre de Sametan. Hoy te contaré sobre uno de los misterios más extraños e inquietantes del siglo XX. Es conocido como el hombre de Sametan. Todo comenzó la mañana del 1 de diciembre de 1948, cuando varias personas encontraron el cuerpo de un hombre en una playa llamada Sametan Beach, en Australia. Al principio parecía una muerte común. El hombre estaba recostado sobre la arena, vestido con ropa elegante y sin señales evidentes de violencia. Sin embargo, cuando la policía comenzó a investigar, descubrió algo muy extraño. Nadie sabía quién era, no llevaba identificación, no tenía documentos. Lo más inquietante era que todas las etiquetas de su ropa habían sido cuidadosamente removidas. Era como si alguien hubiera intentado borrar por completo su identidad. Las autoridades revisaron hoteles, estaciones de tren y registros de personas desaparecidas, pero nadie lo reconocía. Pasaron los días y el misterio se volvió cada vez más extraño. Durante una revisión más detallada, encontraron un pequeño bolsillo oculto en sus pantalones. Dentro había un diminuto papel enrollado. En él aparecían unas palabras impresas, tamam shud, una expresión persa que significa terminado o finalizado. La frase provenía de un antiguo libro llamado Rubaiyat de Omar Khayyam. La policía comenzó a buscar el libro del que provenía el papel. Meses después ocurrió algo increíble. Un hombre se presentó y dijo haber encontrado un ejemplar del Rubaiyat dentro de su automóvil. Cuando los investigadores revisaron el libro, descubrieron que le faltaba exactamente el fragmento donde aparecían las palabras tamam shud, pero eso no fue todo. En una de las páginas encontraron una serie de letras aparentemente aleatorias, parecían un código secreto. Durante décadas expertos en criptografía intentaron descifrar aquel mensaje. Hasta hoy nadie ha podido determinar con certeza qué significa. Las teorías comenzaron a surgir rápidamente. Algunas personas creían que el hombre era un espía de la Guerra Fría. Hay que recordar que en aquella época el mundo estaba lleno de tensiones políticas y operaciones secretas. Otros pensaban que se trataba de una historia de amor que terminó en tragedia. Incluso hubo quienes aseguraban que había sido asesinado por información que nunca debía salir a la luz, pero ninguna teoría pudo demostrarse. Lo más sorprendente es que durante décadas nadie pudo identificar oficialmente al hombre. Su rostro apareció en periódicos de todo el mundo. Miles de personas intentaron reconocerlo, pero nadie sabía quién era realmente. El caso permaneció sin resolver durante más de 70 años. Se convirtió en uno de los mayores misterios policiales de la historia moderna. ¿Cómo era posible que una persona apareciera muerta en una playa sin que nadie supiera quién era? ¿Quién eliminó las etiquetas de su ropa? ¿Qué significaba el código encontrado en el libro? ¿Y por qué llevaba aquel misterioso mensaje oculto en su bolsillo? Hasta el día de hoy, muchas de estas preguntas siguen sin respuesta. Aunque los avances en la tecnología han permitido descubrir algunos detalles nuevos sobre el caso, gran parte del misterio continúa rodeado de incertidumbre. Quizás algún día alguien logre descifrar el código. Quizás aparezca una nueva pista, o tal vez la verdadera identidad del hombre de Sametan permanezca oculta para siempre. Número 4. Manuscrito Voynich. El misterio del manuscrito Voynich. Todo comenzó hace más de 100 años, cuando un comerciante de libros antiguos llamado Wilfrid Voynich encontró un extraño manuscrito en una colección de documentos antiguos. A simple vista parecía un libro común, pero cuando los expertos comenzaron a estudiarlo, descubrieron algo increíble. Nadie podía leerlo. El manuscrito estaba escrito en un idioma completamente desconocido. Sus páginas estaban llenas de símbolos extraños que no se parecían a ningún alfabeto conocido, ni al latín ni al griego, ni a ningún idioma antiguo registrado. Pero eso era solo el comienzo. El libro también contenía ilustraciones muy extrañas. Había dibujos de plantas que no existen en ninguna parte del mundo, diagramas astronómicos misteriosos, símbolos desconocidos, figuras humanas realizando actividades difíciles de interpretar. Algunas páginas parecían hablar de medicina, otras parecían mostrar mapas o estudios de estrellas, pero nadie sabía qué significaban realmente.
Durante décadas, lingüistas, historiadores y criptógrafos intentaron descifrar el manuscrito. Incluso expertos que trabajaron en códigos secretos durante guerras estudiaron sus páginas. Sin embargo, todos fracasaron. Nadie logró traducir una sola línea de manera definitiva. Con el paso de los años comenzaron a surgir teorías. Algunos creían que era un libro de conocimientos perdidos. Otros pensaban que contenía secretos científicos muy avanzados para su época. También hubo quienes sugirieron que se trataba de un mensaje oculto escrito mediante un complejo sistema de cifrado, pero existía otra posibilidad. ¿Y si todo era una farsa? Algunos investigadores propusieron que alguien había inventado el idioma para engañar a coleccionistas y estudiosos. Sin embargo, esta teoría también tenía problemas. El manuscrito contiene cientos de páginas llenas de patrones complejos y consistentes. Crear algo tan elaborado habría requerido años de trabajo. Además, estudios modernos demostraron que la tinta y el pergamino son auténticos y fueron elaborados hace varios siglos. Esto significa que el libro realmente es antiguo, pero su contenido sigue siendo un misterio. Con la llegada de las computadoras, muchos pensaron que finalmente se resolvería el enigma. Programas avanzados analizaron las palabras y los patrones del texto. Sin embargo, los resultados fueron sorprendentes. El manuscrito parece seguir reglas similares a las de un idioma real. Las palabras se repiten de manera organizada, la estructura tiene sentido estadístico, pero nadie sabe qué idioma es, ni quién lo escribió, ni para qué fue creado. Algunos creen que es un código secreto, otros piensan que representa una lengua desaparecida, y hay quienes aseguran que contiene conocimientos que nunca debieron perderse. Lo cierto es que, después de siglos de investigaciones, el manuscrito Voynich sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia, un libro que existe, un idioma que nadie entiende, y un mensaje que permanece oculto. Número 3. El vuelo 19. La desaparición del vuelo 19. Todo comenzó el 5 de diciembre de 1945. La Segunda Guerra Mundial había terminado apenas unos meses antes y la Marina de los Estados Unidos continuaba realizando entrenamientos de rutina. Ese día, 5 aviones bombarderos TBM Avenger despegaron desde una base naval en Florida. La misión parecía sencilla. Los pilotos debían seguir una ruta de entrenamiento sobre el Océano Atlántico, practicar bombardeos simulados y regresar a la base. Unas horas después, a bordo viajaban 14 hombres. Todos estaban convencidos de que sería un vuelo normal, pero nunca regresaron. Poco después de despegar, los pilotos completaron la primera parte del entrenamiento sin problemas. Sin embargo, horas más tarde comenzaron a llegar mensajes de radio preocupantes. El líder del escuadrón informó que sus brújulas no funcionaban correctamente. No podía determinar su ubicación exacta. Al principio, los operadores de radio pensaron que se trataba de una falla menor, pero la situación empeoró rápidamente. Las comunicaciones revelaban que los pilotos estaban confundidos. No sabían dónde estaban. Creían estar sobre una zona diferente a la que realmente debían encontrarse. Mientras intentaban orientarse, el combustible comenzaba a agotarse. Los mensajes se volvieron cada vez más tensos. En una de las transmisiones, el líder comentó que todo parecía extraño. Incluso el océano lucía diferente. Las autoridades intentaron guiarlos de regreso a tierra, les dieron instrucciones por radio y les pidieron cambiar de rumbo, pero los pilotos parecían completamente desorientados a medida que avanzaba la tarde. El clima comenzó a empeorar, las nubes cubrieron gran parte del cielo y la visibilidad disminuyó. Las últimas comunicaciones fueron confusas y fragmentadas, luego llegó el silencio. El vuelo 19 había desaparecido. La Marina estadounidense reaccionó de inmediato, organizó una enorme operación de búsqueda y rescate. Decenas de barcos y aviones fueron enviados para localizar a los desaparecidos, pero lo que ocurrió después hizo que el caso fuera aún más misterioso. Uno de los aviones enviados para buscar al vuelo 19 también desapareció. Se trataba de un hidroavión de rescate con 13 tripulantes a bordo. Poco después de despegar, dejó de comunicarse. Nunca volvió a ser visto.
Ahora había 27 personas desaparecidas en un solo día. Las operaciones de búsqueda continuaron durante varios días. Miles de kilómetros cuadrados de océano fueron inspeccionados. Se esperaba encontrar restos de los aviones, balsas salvavidas o cualquier evidencia, pero no apareció nada, ni un solo avión, ni un solo cuerpo, ni una sola señal clara de lo que había ocurrido. Con el paso de los años surgieron numerosas teorías. Algunos investigadores creen que los pilotos simplemente se desorientaron. Según esta explicación, el líder del grupo confundió varias islas y tomó una dirección equivocada. Al quedarse sin combustible, los aviones habrían caído al océano. Otros señalan que las malas condiciones climáticas pudieron contribuir al accidente, pero para muchas personas estas explicaciones no son suficientes. El hecho de que nunca se encontraran restos alimentó todo tipo de especulaciones. Algunos relacionaron el caso con el famoso Triángulo de las Bermudas. Según esta teoría, una fuerza desconocida habría interferido con los instrumentos de navegación. Otros hablaron de anomalías magnéticas. Algunos incluso mencionaron portales, extraterrestres y fenómenos sobrenaturales. Aunque no existen pruebas que respalden estas ideas, el misterio sigue fascinando a millones de personas. Lo cierto es que, después de más de 80 años, nadie sabe exactamente qué ocurrió aquella tarde de diciembre de 1945. Número 2. El caso de las máscaras de plomo. El misterio de las máscaras de plomo. Todo comenzó el 20 de agosto de 1966 en una colina conocida como Morro do Vintém, cerca de Río de Janeiro, Brasil. Ese día, un joven que volaba una cometa observó algo extraño entre la vegetación de la colina. Al acercarse, descubrió los cuerpos de dos hombres. Lo que vio dejó desconcertadas a las autoridades. Los hombres estaban tendidos uno junto al otro, vestían trajes elegantes, llevaban impermeables, y sobre sus rostros tenían unas extrañas máscaras fabricadas con plomo. Pero aquello era solo el comienzo. Cuando la policía revisó la escena, encontró algo aún más inquietante. Junto a los cuerpos había una libreta con una nota escrita a mano. La nota decía: las 16:30 estar en el lugar indicado, las 18:30 ingerir cápsulas después del efecto, proteger los metales, esperar la señal. Nadie sabía qué significaba, no había señales de lucha, no había heridas visibles, no había indicios de que alguien los hubiera atacado. Todo parecía indicar que habían llegado allí por voluntad propia. Los investigadores identificaron a los hombres como dos técnicos en electrónica llamados Manuel Pereira da Cruz y Miguel José Viana. Ambos eran conocidos por su interés en fenómenos espirituales y experimentos relacionados con lo desconocido. La investigación reveló que días antes habían comprado impermeables nuevos. También adquirieron una botella de agua. Sin embargo, nunca se encontró ninguna cápsula en el lugar. La policía intentó reconstruir sus últimos movimientos. Descubrieron que los hombres habían viajado hasta la ciudad donde se encontraba la colina. Varios testigos aseguraron haberlos visto actuar de manera extraña. Uno de ellos recordó que parecían nerviosos. Otro dijo que preguntaron cómo llegar al lugar exacto donde más tarde fueron encontrados. Pero ninguna de esas pistas ayudó a resolver el caso. Pronto comenzaron a surgir teorías. Algunas personas creían que participaban en un experimento científico secreto. Otros pensaban que intentaban establecer contacto con seres de otro mundo. También hubo quienes aseguraron que estaban involucrados en rituales espirituales. La presencia de las máscaras de plomo alimentó aún más el misterio. Según algunos expertos, las máscaras podían haber sido utilizadas para proteger los ojos de una luz intensa, pero nadie pudo explicar de qué luz se estaban protegiendo. Como si eso no fuera suficiente, algunos habitantes de la zona afirmaron haber visto luces extrañas sobre la colina la noche anterior al hallazgo. Estas declaraciones hicieron que las teorías sobre ovnis y fenómenos inexplicables se hicieran cada vez más populares. Con el paso de los años, el caso se convirtió en uno de los mayores misterios de Brasil. Las investigaciones nunca lograron determinar exactamente qué ocurrió. No se encontró una causa concluyente de la muerte. No se descubrió quién escribió las instrucciones. Y nadie logró explicar el verdadero propósito de las máscaras de plomo. Han pasado décadas desde aquel día. Sin embargo, el caso sigue sin resolverse. Dos hombres, una colina solitaria.
Una nota llena de instrucciones misteriosas, y unas máscaras de plomo cuyo significado sigue siendo un enigma. Hasta hoy nadie sabe qué ocurrió realmente en Morro Dovington. Número 1. El misterio del Mar y Celeste. La historia del Mar y Celeste. Todo comenzó en noviembre de 1872. El Mar y Celeste era un barco mercante que partió desde la ciudad de Nueva York con destino a Italia. A bordo viajaban el capitán Benjamin Briggs, su esposa Sarah, su pequeña hija de apenas 2 años y 7 tripulantes experimentados. La travesía parecía completamente normal. El barco transportaba más de 1000 barriles de alcohol industrial y contaba con provisiones suficientes para completar el viaje. Nada hacía pensar que estaban a punto de convertirse en parte de uno de los mayores misterios de todos los tiempos. Pasaron varias semanas sin incidentes conocidos, pero el 5 de diciembre de 1872 ocurrió algo inesperado. Otro barco llamado Dei Gratia navegaba cerca de las Islas Azores cuando su tripulación divisó una embarcación moviéndose de manera extraña. Al acercarse descubrieron que se trataba del Mar y Celeste. Sin embargo, algo no estaba bien. El barco parecía estar completamente abandonado. Cuando los marineros abordaron la embarcación, hicieron un descubrimiento aterrador. No había nadie, ni el capitán, ni su familia, ni un solo miembro de la tripulación. Todos habían desaparecido. Lo extraño era que el barco seguía flotando en buenas condiciones. No había señales de una gran tormenta. No había evidencia de una batalla. No había rastros de piratas. La carga seguía casi intacta. Las pertenencias personales continuaban en sus lugares, la ropa seguía guardada, los objetos de valor no habían sido robados, incluso parte de la comida estaba preparada. Era como si las personas hubieran desaparecido de un momento a otro. La única embarcación faltante era el bote salvavidas. Esto hizo pensar a los investigadores que la tripulación había abandonado el barco voluntariamente, pero surgió una gran pregunta. ¿Por qué abandonarían un barco que aún podía navegar? Las autoridades iniciaron una investigación. Pronto comenzaron a aparecer teorías. Algunos creían que una explosión provocada por los vapores del alcohol había asustado a la tripulación. Tal vez pensaron que el barco iba a estallar y decidieron escapar en el bote salvavidas. Otros sugirieron que una tormenta repentina pudo haber obligado al capitán a tomar una decisión desesperada. También hubo quienes hablaron de motines, ataques piratas e incluso monstruos marinos. Con el paso de los años, las teorías se volvieron cada vez más extrañas. Algunas personas afirmaban que el barco había sido atacado por criaturas desconocidas, otros hablaban de fenómenos paranormales. Incluso se llegó a relacionar el caso con el famoso Triángulo de las Bermudas. Aunque el Mar y Celeste nunca navegó por esa zona, lo más inquietante es que jamás se encontró a ninguna de las 10 personas desaparecidas, ni el capitán, ni su esposa, ni su hija, ni la tripulación. Nunca aparecieron cuerpos, nunca apareció el bote salvavidas, nunca se encontró una explicación definitiva. Durante más de 150 años, investigadores, historiadores y aficionados al misterio han intentado resolver el caso. Aunque existen hipótesis que parecen razonables, ninguna ha logrado explicar completamente lo sucedido. ¿Qué pasó realmente a bordo del Mar y Celeste? Y hasta aquí el video de hoy. ¿Cuál de estos misterios te pareció más inquietante? Déjame tu respuesta y tu teoría en los comentarios. Me encanta leer lo que piensan. Si te gustó este video, dale like, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos para que ellos también conozcan estos misterios. Tu apoyo me ayuda a seguir trayendo más historias, leyendas y casos sin explicación. Recuerda, no escuches las voces.